Unidad 2. Temas. 2.2 Elementos de memoria y sistemas secuenciales. 2.2.1 Flip-flops. 2.2.2 Registro. 2.2.3 Contadores. 2.2.4 Memoria de acceso aleatorio. Los elementos de memoria es aquel elemento capaz de almacenar un estado durante un tiempo determinado. Ese elemento está formado por dos inversores, realimentados de tal forma que el valor a la entrada del primer inversor es el mismo que a la salida del segundo inversor. Estado 0101. La diferencia entre ambos elementos se encuentra en el tiempo que permanece almacenado el dato característica, que se suele denominar duración de la información. En el primer elemento, la información permanecerá almacenada indefinidamente hasta que el dato de entrada cambie su valor. En cambio, en el segundo caso, de la misma forma que hay un condensador parásito, también existe una resistencia parásita, creando un cambio de descarga a través de la resistencia. Como el dato no es regenerado por ningún elemento, como sucede con los inversores en el primer elemento, cuando se sobrepasa un determinado tiempo que se denomina tiempo de descarga y suele considerarse como proporcional al producto RC. La tensión almacenada no es lo suficiente alta como para identificar un nivel lógico o cambia su valor. A este tipo de almacenamiento se denomina almacenamiento dinámico, mientras que cuando el dato permanece durante un tiempo indefinido, el almacenamiento se denomina almacenamiento estático. Sistemas secuenciales. A diferencia de los sistemas combinacionales, en los sistemas secuenciales los valores de salidas en un momento dado no dependen exclusivamente de los valores de entrada en dicho momento, sino también dependen del estado anterior o estado interno. El sistema secuencial más simple es el biestable, de los cuales el tipo D o cerrojo es el más utilizado actualmente. El sistema secuencial requiere de la utilización de un dispositivo de memoria que pueda almacenar la historia pasada de sus entradas, denominadas variables de estado, y le permita mantener su estado durante algún tiempo. Estos dispositivos de memoria pueden ser sencillos con una simple retardador o celdas de memoria de tipo DRAM, SRAM o multivibradores biestables, también conocidas como flip-flop, entre otros. Flip-flop. El flip-flop es el nombre común que se le da a los dispositivos de dos estados, que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registro para el almacenamiento de datos numéricos binarios. Multivibradora estable. La configuración de las puertas NAND invertidas que se muestra es una de las muchas formas de crear un multivibrador estable, un dispositivo de dos estados que no esté estable en ninguno de ellos. Si empezamos con el punto A alto, ese alto voltaje carga el condensador y después del tiempo característico de la constante de tiempo RC, llegará al umbral de voltaje necesario para voltear a A bajo y B alto. Luego se invertirá el proceso de carga hasta que ocurra una transición al estado original, repitiéndose de nuevo el proceso. Este circuito se puede construir por medio de una mitad de una puerta cuádruple NAND de un circuito integrado IC7400. Multivibrador monostable. Es una respuesta a un pulso de disparo positivo. El multivibrador monoestable o one-shot produce un pulso simple de salida de longitud T determinado por el valor de la resistencia y el condensador. El multivibrador one-shot no redisparable no responderá a más pulsos de disparo que puedan ocurrir durante su longitud del pulso. Multivibradores. En electrónica digital se usan de forma masiva dispositivos de dos estados llamados multivibradores. Los multivibradores
biestables se llaman flip-flops y son los dispositivos de memoria básica que se usan en la lógica secuencial. Otros dispositivos de dos estados son los multivibradores estables, inestables, que sirven como osciladores, y los multivibradores monoestables, multivibrador one-shot, que pueden servir como fuentes de pulsos. Los registros son circuitos secuenciales conectados por una serie de flip-flops conectados en cascadas. Tienen diversas aplicaciones, como son capaces de transmitir y recibir datos en serie y en paralelos, almacenan información, operan que la frecuencia sobre los datos almacenados en registros es la transferencia. Un registro está formado por un conjunto de elementos de memoria. Un elemento de memoria almacena un estado y su salida es un instante del tiempo. Depende de su entrada y de su estado en el instante interior. Se llaman secuenciales. Entre ellos encontramos los registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento están constituidos por varias básculas de tipos D o JK conectadas en cascadas y activadas en el mismo reloj, de modo en que cada flanco activo del reloj en dato grabado en cada báscula se vuelca al siguiente, dando la impresión de que los datos se van desplazando a lo largo del registro. Entre las aplicaciones más usuales de los registros de desplazamientos destacan la de servir de elementos de puentes y transmisión y recepción de datos. Por ejemplo, si va a enviar un conjunto de datos de un grupo de 8 bytes, por una va la comunicación en serie y al principio y al final la línea se puede poner cientos de registros de desplazamiento, de salida y entrada, serie respectivamente, de modo que a medida se van siendo los datos del punto emisor se vayan almacenando en el punto receptor. Contadores. Un contador es un circuito en el que sus salidas siguen una secuencia fija y que cuando acaba vuelve a empezar, o circuitos que reciben sus datos en forma serial ordenados en distintos intervalos de tiempo. Los pulsos de entrada pueden ser pulsos de reloj o originarse en una fuente externa y pueden ocurrir a intervalos de tiempos fijos o aleatorios. El número de salidas limita el máximo número que se puede contar. Los contadores son circuitos secuenciales, por lo tanto se crean con flip-flops, que pueden ser los de tipo D, T, J, -K, y también en base a puertas lógicas. Un contador de n bits contiene n flip-flops y pueden contar desde 0 hasta 2n-1. Memoria de acceso aleatorio. La memoria de acceso aleatorio se utiliza como una memoria de trabajo de compuertas para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento y otras unidades del computador. Se denomina de acceso aleatorio porque se puede leer o escribir en una posición de memoria con un tiempo de espera igual para cualquier posición, no siendo necesario seguir un orden para acceder a la información de la manera más rápida posible. Durante el encendido de la computadora, la rutina POST verifica que los módulos de RAM estén conectados de manera correcta. En el caso que no exista o no se detecten los módulos, la mayoría de tarjetas madres emiten una serie de sonidos que indican la ausencia de memoria principal. Terminando ese proceso, la memoria BIOS puede realizar un test básico sobre la memoria RAM, indicando fallos mayores en la misma. Tipos de RAM. Las dos formas principales de RAM moderna son: 1. RAM, Static Random Access Memory, RAM estática, memoria estática de acceso aleatorio. 2. DRAM, Dynamic Random Access Memory, RAM dinámica, memoria dinámica de acceso aleatorio. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio dinámica sincrónica. Uno de los primeros tipos de memoria RAM
fue la memoria de núcleo magnético, desarrollada entre 1949 y 1952 y usada en muchos computadores hasta el desarrollo de circuitos integrados a finales de los años 60 y principios de los 70. Esa memoria requería que cada bit estuviera almacenado en un toroide de material ferromagnético de algunos milímetros de diámetro, lo que resultaba en un dispositivo con una capacidad de memoria muy pequeña. Antes que eso, las computadoras usaban relés y líneas de retardo de varios tipos construidas para implementar las funciones de memoria principal con o sin accesos aleatorios.